Muy buenas noches, queridos telespectadores de Canal 44. Soy Gunter Ceballos y nuevamente, como todos los miércoles, en su programa La Vía de la Libertad, el programa que pretende hacernos mucho más libres. Estamos pues en un día muy especial, un día pues en donde han salido los sindicatos a la calle, un día en donde pues en Aragón, en la universidad por ejemplo, se han puesto candados, en donde se ha impedido quizá a ciertas personas acudir a su puesto de trabajo, a ejercer su derecho. También ha sido un día también en donde la gente ha podido también ejercer ese otro derecho que es a la huelga, pero en fin, ha sido un día muy difícil para muchas personas, sobre todo porque la crisis está allí y sigue estando, y sobre todo hay algunas personas en especial, como puede ser por ejemplo las personas que están sufriendo los desahucios, las personas que están siendo expulsadas de su vivienda, pues las que están sufriendo lo más duro de esta crisis, de esta gran depresión que está viviendo la economía española. Y bueno, pues habría que hablar un poco de esto, porque creo que es el momento, creo que todos los medios lo están hablando, pero nosotros lo vamos a hacer de una manera muy especial. Vamos a entrar en el detalle, vamos a entrar pues a observar qué ocurre con las leyes, vamos a hablar de esas leyes, vamos a hablar de la ley hipotecaria, vamos a hablar de la ejecución de esas hipotecas. Tenemos como invitado precisamente al juez decano aquí de Zaragoza, don Ángel Dolado. Y voy a presentarlo y voy a presentar también a mis otros invitados para que así podamos empezar esta tertulia que parece ser, va a ser muy apasionada o apasionante. Las dos cosas. Las dos cosas. Muy bien, muy buenas noches, don Ángel Dolado, Buenas noches. juez decano de Zaragoza, presidente además del Foro Judicial Independiente. Usted, bueno, pues nos acompaña aquí y le agradecemos que realmente esté aquí con nosotros, porque yo creo que va a dar claridad sobre todo a todo esto que está ocurriendo, a todos estos mensajes, a toda esta información que está lloviendo, que muchas veces la gente no lo entiende. Quizá a lo mejor hay que ser en esta ocasión suficientemente claro como para que el público en general pueda entender qué es lo que está ocurriendo, por dónde se están moviendo las cosas y qué es lo que se puede hacer, sobre todo qué es lo que se puede hacer o qué pueden hacer las personas para, sobre todo que las personas que están en esta situación pues tan crítica, para intentar evitar ese desahucio o para intentar evitar al menos o postergar ese desahucio hasta que haya algo más claro en la ley. Bien, permítame que voy a presentar a las personas que nos acompañan. Don Pablo Malo García, muy buenas noches. Buenas tardes. Pablo ha estado en otra ocasión precisamente para hablar de un tema similar, es decir, a lo que vamos a tratar ahora en la actualidad, pero hoy, evidentemente, ejecuciones hipotecarias, evidentemente. Si alguien quiere ver, también lo puede hacer a través de Internet, en el canal YouTube Criterio Liberal, puede acceder pues precisamente a ese programa que lo tenemos colgado, que yo creo que va a ser muy complementario a lo que vamos a tratar esta noche. Pablo Malo es socio gerente de la firma jurídica Iris Abogados, que por cierto tenemos ya la nueva revista de este mes, Ley Actual, en donde bueno, pues tenemos a Ángel Orensanz en la portada y que edita pues Iris Abogados y el director del bufete de abogados, ¿no? Que bueno, no ha podido venir y que bueno, pues que en esta ocasión pues, será otra oportunidad la que tendremos para charlar con él. Esta revista, cada primera semana, me parece que es de cada mes, el primer martes de cada mes aparece en los kioscos con la revista Expansión. Una revista que yo creo que quien esté interesado en temas legales, sobre todo, debería leerla, porque debería comprar esa Expansión ese día, martes, y pues pedir su revista, que le edita precisamente nuestro querido José Antonio Visos. Quien quiera además leerla, sí, a través de la página de Iris Abogados puede enlazar. A través de la página de Iris Abogados puede enlazar. Se puede enlazar y se puede leer perfectamente. Muy interesante. Pues ya lo saben, queridos espectadores, que está disponible la revista Ley Actual. Igualmente, pues como no, nos acompaña Cristina Andreu. Muy buenas noches, Cristina Andreu. Hola, buenas noches. No te voy a decir lo que me acabas de comentar, que no diga, así que no lo digo, pero es máster en neuropsicología, es psicóloga forense del Instituto de Medicina Legal de Aragón y es miembro de la Sociedad Española de Investigación y Perfil, puntos suspensivos, del Instituto de Medicina Legal de Aragón. Bien, igual me acompaña igualmente José Montoya. Muy buenas noches, José. José Montoya es analista económico y bueno, pues también es DEA, de Diploma de Estudios Avanzados en Derecho, y máster en Banca y Mercados Financieros, que ahora viene mucho al hilo de lo que vamos a tratar. Voy a iniciar entonces el programa enseguida preguntándole algunas cosas a nuestro querido juez, don Ángel Dolado. Lo primero, y la primera pregunta de rigor, sí, como no,
sería preguntarle pues acerca de cómo se encuentra la situación de la Administración de Justicia, sobre todo pues si se dispone, vamos a decir, de los medios materiales actualmente, personales necesarios para el funcionamiento, o en qué situación se está, si, bueno, como consecuencia de esta crisis, o bueno, o a lo mejor viene de antes. Que nos comente un poco. La justicia ha estado en crisis permanente en cuanto a medios materiales y personales en los últimos 30 años, o sea que en eso hemos avanzado un poquito más porque tenemos ordenadores, en cambio ya los sistemas informáticos no son tan buenos como deberían serlos y como lo son en las empresas privadas, o sea, pero desde luego el déficit que hay en medios es gigantesco. Y además se ha incrementado el número de asuntos desde la crisis económica, que nosotros lo empezamos a ver ya en cuanto a volumen de asuntos en el 2009, tuvimos un pico muy alto en el 2010 y ahora más o menos está mantenido, pero vamos, podríamos hablar largo y tendido de cuáles son las necesidades, pero ahora quiero hacer una puntualización porque hay varios proyectos en tramitación que los jueces por interés de los ciudadanos intentamos que no sean en BOE, o sea, publicación en el Boletín Oficial del Estado, porque supondrá, para que se hagan una idea, si el 1 de enero la plantilla de jueces, que actualmente es de 4.900 titulares profesionales como yo, más otros 1.000 o 1.200 interinos, sustitutos, pero que vienen trabajando en la Administración de Justicia en los últimos 20 años, son expulsados del ámbito laboral, significará que perdemos en torno a un 30% de la masa de jueces que están poniendo sentencias. Para que se hagan una idea, sería un 30% menor de sentencia. Llevándolo al símil médico, sería que en enero prácticamente un juez debería hacerse cargo de 2 juzgados. Si hemos dicho que la carga que soportamos en la actualidad es muy abultada, a partir del 1 de enero será tremendamente superior y las listas de espera llevadas a la medicina se llevarán igualmente a la Administración de Justicia. Y es una pena, porque por ejemplo en Aragón y en Zaragoza en concreto tenemos un nivel de respuesta tanto en tiempo como en calidad bastante adecuado, con un esfuerzo gigantesco de los jueces, de los fiscales, de los secretarios judiciales y de los funcionarios. Y todo esto lo hacemos por hacer bien nuestro trabajo, pero lo venimos diciendo, el sacerdocio, el voluntarismo se está acabando. Y si encima no nos ponen los medios adecuados y es al revés, nos están detrayendo con un falso criterio economicista de que esto no puede ir a mejor, pues creo que he resumido un poco cómo estamos. Mucho peor que hace un tiempo. Creo que sí. Bueno, queda aquí en este canal esta denuncia del juez decano de la falta de medios actualmente de toda la judicatura y bueno, en general de la Administración de Justicia. Y sobre todo, pues claro, naturalmente, es que cuando hay que ir a la justicia, pues todos queremos que sea una justicia y que sea rápida, porque una justicia que no es rápida no es justicia, eso está claro. Bien, yo quería preguntarle sobre algo también, ya ahora que sabemos un poquito cómo está funcionando la justicia, ¿usted cree que esas aplicaciones, por ejemplo, de las tasas judiciales, cómo lo ve? O sea, ¿lo ve como un retroceso en el derecho constitucional? ¿Cómo lo ve? Totalmente. Nosotros siempre decíamos que había que reducir el número de demandas, pero no por esta vía, por la de impedir que las clases medias, que somos la mayoría de nosotros, podamos acceder a la justicia. ¿Qué pasa con estas tasas? Porque ya tenemos tasas, pero tenemos tasas para empresas de tipo medio o grande y están ya pagándose tasas. Pero con esta nueva ley lo que viene a suceder es lo siguiente. Todos aquellos que estén amparados por la justicia gratuita, por debajo de 1.100 o 1.200 euros, van a seguir teniendo ese abogado de oficio que les defienda. La grande fortuna, las grandes empresas, lo mismo. Pero toda la clase media que va de 1.100 euros en adelante va a tener que pagar una serie de tasas. Nosotros habíamos demandado unas tasas educativas, disuasorias, pero no desproporcionadas, para que se hagan una idea que es como mejor se ve. Si ahora a mí, mi inquilino no me paga 2 meses de renta y me debe, por ejemplo, 800 euros, y yo quiero reclamar esa cantidad y además que se vaya de la casa porque no me está pagando la renta, pues además de llevar abogado y procurador, que les tengo que pagar igualmente ahora, en costas voy a tener que desembolsar en torno a entre la cuota fija y la variable, en torno a 600 o 700 euros, que no voy a recuperar, porque sabemos que esas personas que no pagan es porque no pueden, son insolventes. Por lo tanto, para obtener ese título de poder lanzar a esa persona que no me está pagando, me va a encarecer muchísimo. Pero es que se ha puesto con un claro ejemplo. Si el fontanero hace una factura de 90 euros y yo no le quiero pagar, no va a ir a reclamarlo en juzgado porque tiene que adelantar una tasa de 200 euros. Así, a grandes rasgos. Habría muchos más ejemplos. Y hay uno muy emblemático, y que además lo enlazo siempre con una película americana que se llama Acción Civil de John Travolta. Y es a lo que podemos tender. No es lo que queremos los jueces, pero lo van a entender con un caso práctico. Si yo quiero demandar 600.000 euros por una imprudencia médica por la vía civil, porque tengo una paraplegia,
y tengo que ir a juicio civil, imagínense, voy a una primera instancia de un juez como yo y pierdo. Voy a la audiencia provincial, que es la segunda instancia, y pierdo. Y quiero ir al Tribunal Supremo. Y en el Tribunal Supremo gano. En ese recorrido, el perjudicado habrá tenido que desembolsar 11.300 euros. O sea, se dejará la piel prácticamente allí. Si la tiene, porque lo más normal es que si no puede obtener ese crédito, que generalmente no lo podrá obtener, no va a ir a la tercera instancia, que es el Tribunal Supremo. Con lo cual, le habremos dado una respuesta, pues a lo mejor insatisfactoria, y habrá perdido la indemnización. Entendido. Bien, sin embargo, la Constitución Española, hay un artículo de la Constitución Española, el 119, que establece que la justicia será gratuita. Eso no es verdad. No es verdad. No, para nada. Es decir, entonces nos estamos olvidando de la Constitución, de lo que pide la Constitución, lo que dice la Constitución, y estamos haciendo un poquito lo que vendría a ser, bueno, pues intentar evitar que la gente pleitee o algo así, es lo que querría decir. Es que ese artículo dice lo que dice y hay que saber interpretarlo. O sea, que todo el mundo tenemos derecho a la justicia, está claro, pero no todo tiene que ser gratuito. Hasta ahí todo de acuerdo. Y luego hay determinadas masas de la población que tienen el beneficio de la justicia gratuita porque sus ingresos son escasos. Pero luego el resto de ciudadanos van a tenerse que pagar abogados, procurador y ahora las tasas, ¿de acuerdo? Y eso es lo que significa. Entendido. Bien, y, cambiando un poquito de asunto, y le pregunto acerca precisamente de lo que hemos hablado hace un momento, es decir, el tema hipotecario. ¿Qué cree que, bueno, en general, como usted ya conoce y ha estado en muchas reuniones con sus compañeros, qué es lo que piensa hoy la judicatura en general, sobre la actual ley hipotecaria y sobre el procedimiento de ejecución hipotecaria? Bien, nosotros estamos descontentos con el procedimiento. Lo que ocurre es que tenemos que aplicar la ley que hay en vigor. Y por eso se han seguido llevando los procedimientos de ejecución hipotecaria pues hasta estos niveles. ¿Qué es lo que ha ocurrido de diferente en este momento para que todo el mundo esté revolucionado? No solamente es por los efectos de los suicidios, que también ha influido, sino porque en una ocasión un juez, en un caso muy concreto, que no es posible generalizarlo y lo intentaré explicar, se ha planteado una duda de si la legislación hipotecaria tal y como la tenemos es conforme al derecho europeo, que tenemos unas directivas que marcan cómo tiene que ser el derecho de los consumidores en cuanto a cláusulas abusivas en materias de contratos celebrados con consumidores. Y ahí está la diferencia. Sabemos que el Tribunal Europeo va a pronunciar una sentencia donde va a declarar que nuestra legislación hipotecaria no protege debidamente en materia de derechos de defensa a los consumidores. Y por eso se ha producido esta revolución en estos momentos. Pero he de aclarar que esto no lo han podido hacer todos los jueces. El caso en concreto que se planteó en Barcelona fue el siguiente, y voy a intentar ejemplificarlo. En el procedimiento catalán, la familia ya había perdido su casa, ya los habían lanzado, desahuciado, y además seguía pagando o debiendo 40.000 euros. Entonces, plantearon un pleito, que se puede hacer con carácter general, en el que interesaban una indemnización de daños y perjuicio al banco y además consideraban que su préstamo hipotecario contenía una serie de cláusulas abusivas. Y es en ese juicio, que hay juicio y hay sentencia, donde el juez se plantea la duda de derecho comunitario. En el resto de los procedimientos no es así. Tenemos una escritura pública con una hipoteca, dejamos de pagarla y el banco va al juzgado y dice: no me pagan, desahucien a esta persona, tasen en la vivienda, hagan subasta pública y échenlo. En ese procedimiento no se puede plantear lo que he comentado en relación al caso de Barcelona. Ha dicho una cosa muy interesante en el siguiente término. Se puede aplicar en general. Quiere decir que nosotros podríamos pensar que todo el público que está en general ante esa situación particular, por cierto, pero todo lo que esté en general en una situación parecida, podrían hacer exactamente lo mismo que hizo este señor o esta señora de Barcelona y decir o preguntar o admitir o que la admitan a trámite pues que esas cláusulas abusivas que existen a la hora de establecer una relación contractual, ¿no? Porque es así, entre cliente y el banco, puedan ser admitidas, es decir, dado que existe, digamos, un precedente ya, al menos. O sea, ¿puede el público en general que esté ante esta misma situación que se ha puesto como ejemplo intentar pedir lo mismo, es decir, ante los jueces? ¿Y cuál sería la respuesta de los jueces
conociendo ya, porque entiendo que conocen perfectamente cuál es la situación. Yo sé además que la abogada general que ha dictaminado, es decir, esta situación, ¿no?, ante el Tribunal de Justicia, pues no sé si la admitirán, es decir, si realmente considerarán que su propuesta será admitida por el Tribunal de Cuentas Europeo, Tribunal de Justicia Europeo. Pero si en caso de que sea admitida, pues ¿qué ocurrirá con todos estos señores que están en la misma situación? ¿Qué ocurrirá? Bien, no hay que generar falsas expectativas, ¿eh? Lo que se vendrá a decir es que el procedimiento que tenemos no ofrece derechos de garantía para poderse defender. Entonces, lo que ocurrirá es que en la legislación actual, si no la modifican en breves fechas el legislativo, habrá que dar en los procedimientos que tenemos en marcha un trámite de oposición para alegar posibles causas abusivas, cláusulas abusivas. Pero la primera premisa que hay que tener en cuenta es que estamos hablando de consumidores, ¿eh? Primeras viviendas y demás. No estamos hablando ni de locales de negocio, ni de comerciantes, porque claro, aquí hay un totum revolutum que esto tampoco es así. Y lo mismo, y estamos utilizando siempre la palabra desahucio y estamos lanzando un mal mensaje, porque los alquileres las personas también las tienen que seguir pagando. No estamos hablando de lo mismo, ¿eh? O sea, porque ahora ya he oído también en algunos colectivos, si no puedes pagar el alquiler de una casa, que no es de lo que estamos hablando, esto estamos hablando también en contratos privados. Tu arrendador no es un banco, es un señor que a lo mejor tiene un piso y es como usted o como yo. Por lo tanto, aclaremos los temas. Pero las hipotecas igualmente hay que seguir pagándolas, ¿de acuerdo? Si esto cuaja, lo único que vamos a analizar, y los bancos ya lo deben tener en cuenta, es modificar automáticamente e inscribirlo en el Ministerio de Justicia la modificación de las cláusulas abusivas. Vencimiento anticipado, intereses totalmente de demora abusivos y acondicionar el contrato a lo que es la esencia. ¿De acuerdo? ¿Usted cree que lo van a hacer esto por propia voluntad los bancos? Pues yo creo que sí, porque no les queda otra. Porque es que hay que diferenciar luego ya en múltiples situaciones, porque estamos hablando de la dación en pago. Hay situaciones en las que sabemos, los bancos van a saber, que no van a poder conseguir el derecho de crédito porque sobrevaloraron el inmueble desde un principio. Y por lo tanto ahí, me da igual que tengamos cláusulas, no van a seguir cobrando. Pero lo que está claro es que esas personas, para que puedan aflorar a una economía blanca y no los llevemos a una economía sumergida, tienen que tener liquidada su deuda con la entrega de las llaves. Efectivamente. Esto, sin embargo, supone un cambio rotundo probablemente en las condiciones de crédito, que luego hablaremos con José Montoya, que es el especialista financiero. Pero desde el punto de vista, por ejemplo, ya de la justicia, encima de las leyes, por ejemplo, que en hay mucha gente que lo que está diciendo es que, bueno, pues que se pone en juego un poquito también el tema de la propia democracia, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues el decir que los jueces puedan de alguna manera reinterpretar la ley que actualmente existe, ¿no? De algún modo, yo no sé si es así, yo realmente pienso que no, pienso que no, porque las leyes son unas y yo creo que es sobre la ejecución probablemente, ¿no? Ha habido algunas sentencias no muy seguidas en alguna audiencia, pero que han sido escasas. Y se las ha tildado de sentencias vanguardistas. Cuando nosotros decimos sentencias vanguardistas, pues nos agarramos casi a la silla, ¿no? Porque la inmensa mayoría han aplicado la ley, pues a lo mejor como tiene que ser, ¿no? O sea que... Y en cambio ahora lo que intentamos es modificar ese procedimiento porque se ha visto que hay dudas no de constitucionalidad, sino en relación a lo que es el derecho europeo. Pero habría que modificar la ley, quiere decir... Por supuesto. O sea, es decir, la labor está en el legislativo. Y nosotros ya, hablando ya no solo como jueces, sino como ciudadanos, lo que vemos es que hay que cambiar la legislación hipotecaria y la ley de enjuiciamiento civil para hacerla asequible a lo que es la realidad social y con criterios sociales. No tiene sentido que, como ocurre ahora, el banco se quede la casa con un valor del 60% y sigamos debiendo un 40% todavía. Sobre todo, si usted, banco, en el 2007 valoró la casa con 180.000 euros, hoy el valor de mercado a mí me da igual. Usted la valoró en 180.000 euros, pues eso es lo que vale la casa para usted. ¿Cuáles, a su parecer, esas reformas que se deben cometer y cuáles son las medidas de urgencia ante este tipo de desahucios que se tengan que aplicar, por ejemplo? O sea, ¿qué medidas de urgencia, qué cambios en las leyes podría...? Estamos hablando de que hay 500 desalojos diarios prácticamente. No sé si todos serán precisamente de viviendas en propiedad o también estamos hablando aquí de viviendas en alquiler. Pero de todas maneras el número de desahucios es excesivo. Y si se trata de una primera vivienda, me imagino que, claro, aquí tendríamos Estamos hablando nosotros de defender la primera vivienda, ¿eh? No estamos hablando ni de los procesos especulativos de personas de clase media que se compraron 4 apartamentos en la playa creyendo que se iban a convertir en unos negociantes generales, no.
Por eso, en las reformas que planteamos, no basta a lo mejor un cambio en la ley hipotecaria. Hay legislación en Francia y en Italia que se habla de una ley de sobreendeudamiento de persona física. Es decir, lo que se conoce en el mundo de las empresas como concursos, quiebras o suspensión de pagos, que se haga una ley para que el juez pueda hacer una valoración de todo el camino que ha realizado una familia para llegar a la situación. Y no todo el mundo tiene que ser tratado de la misma manera. Eso no lo tenemos en España, no se está hablando en estos momentos de eso, pero yo, por lo que he visto a mis compañeros técnicos, especialistas en derecho mercantil, ellos abogan por hacer una ley de sobreendeudamiento, para que nos aclaremos, de quiebras de las personas físicas y dar soluciones. No pueden ser mejor tratadas en muchas ocasiones una persona física de buena fe que una empresa. A una empresa y a todo su conjunto de administradores y de socios se les suele dar una segunda oportunidad. En cambio, a las personas físicas se las aboca a vivir en la exclusión social y en la indigencia. Pues de eso es lo que tenemos que empezar a hablar. Y no se puede hacer una ley en caliente en 2 o 3 meses. Ahora lo que se espera es una respuesta rápida, vía decreto ley, que se convalide para afrontar la situación coyuntural que nos está provocando la posible sentencia de derecho oro. Y eso es lo que les preocupa ahora, Porque nosotros decimos, ¿por qué ha surgido en este momento? No se crean que es ni por los suicidios, ni por la, entre comillas, reivindicación de los jueces a través de los decanos. No, no. Es porque el derecho europeo, si esto se confirma en sentencia, obliga no solo a los jueces, sino también al Ejecutivo y al Poder Legislativo, que se tiene que poner las pilas para acomodar la nueva legislación. En otras palabras, que nuestros políticos que estaban en la obligación de cambiar la ley, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, no han hecho caso de cambios en las leyes, o sea, no han visto más allá de sus narices, por decirlo de alguna manera, y han hecho caso omiso a su obligación, que para eso se les ha votado, ¿no?, para cambiar y para articular nuevas leyes. Bien, pero yo quería preguntarle si usted estaría a favor de la quita parcial de la deuda como consecuencia de la depreciación del valor de la vivienda, digamos, como alternativa de alguna manera también, en donde, bueno, de alguna manera, pues esa depreciación se debe también, en cierta medida, también a que los bancos han actuado de mala manera, es decir, han sido tienen parte de responsabilidad, es decir, no solamente el cliente, es decir, el hipotecado, es decir, también podemos decir que los bancos son culpables. Y me refiero a esto porque, claro, es decir, aquí estamos viendo, primero, gente que se está quedando en desempleo, por lo tanto que no puede asumir, familias que no pueden asumir, porque una de las rentas cae o porque caen todas las rentas familiares, y no puede asumir el pago de la hipoteca. Gente que también se ha endeudado y, bueno, pues de alguna manera con el banco, pero que tenía una renta de X, de 100, vamos a decir, y ahora su renta, su salario se le ha depreciado en un 40% y está ganando 60. ¿No? Claro, es decir, la hipoteca, es decir, la deuda no se ha depreciado en la misma medida. Es decir, si estuviéramos, por ejemplo, nosotros fuera de la Unión Europea, esto sí que ocurriría. Quiere decir que la deuda se depreciaría tanto así como se ha depreciado el salario. Quiere decir que hay una diferencia notoria a favor de las instituciones bancarias, a su favor siempre, ¿no? Porque el asalariado, el empleado, el que recibe rentas, está viendo mermadas sus rentas, con lo cual la desigualdad entre unos y otros conlleva también, en cierta medida, porque muchos impagos se deban precisamente a esto, ¿no? Entonces, vuelvo a preguntarle, ¿estaría a favor de una quita parcial de la deuda como consecuencia de la depreciación del valor de la vivienda? ¿Cree usted que sería... Igual estoy comprometiendo mucho. No, es que sí me está comprometiendo en el sentido de que no tengo una respuesta clara, porque yo estoy haciendo mención a lo que conozco, pero no voy a ser el legislador y no voy a formar parte del equipo técnico, ¿no?, que está. Entendido. Entonces no quiero meter la pata dando una respuesta así a bola pluma. Lo que sí que le digo es que si triunfa la tesis que yo he indicado de una ley de sobreendeudamiento de personas físicas, lo que ocurre también con los concursos en las empresas actualmente, claro que hay quitas y moratorias y carencias y espera. Si eso lo trasladamos a la legislación de una persona física, pues ya le doy la respuesta. Pero yo ahora no me atrevo a dar esa cuestión técnica. Pues ahí lo dejamos para otra oportunidad. De acuerdo. Bueno, vamos a iniciar entonces la rueda de debate y, bueno, pues podemos empezar con Pablo. Yo tengo una pregunta, una cuestión que quería comentar con el juez decano. Y es que en las propuestas que se hicieron en la Junta de Decanos decían los jueces que necesitaban un margen legal para poder interpretar las leyes. Yo quisiera que nos explicara si se estaban refiriendo a un margen procesal, es decir, a un procedimiento donde pudieran entrar a valorar todas estas cuestiones en las que ha llevado a la situación al deudor a no poder pagar la deuda, o si se está refiriendo a márgenes para estudiar realmente el fondo del asunto y poder decidir en cada caso en cuestión
las situaciones a dar. Es importante diferenciar, lo aludía Ángel antes, referencia a esta propuesta de la abogada del Tribunal de Justicia Europeo, que una cosa es el procedimiento judicial, que estamos, la abogada en principio, o esta sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona, lo que está poniendo en duda es que el procedimiento que se utiliza actualmente para que estas viviendas hipotecadas pues pasen, o para ejecutarlas, estas viviendas hipotecarias, no es un procedimiento adecuado y no es un procedimiento con todas las garantías que pudiera tener. Esta sentencia luego terminará diciendo si las cláusulas concretas de esa hipoteca son abusivas o no son abusivas, son correctas o no son correctas. Es decir, nos podemos encontrar con una sentencia donde efectivamente reconozca que el procedimiento hipotecario no es el correcto, pero que reconozcanlo, o que esas cláusulas que tenía la hipoteca de este señor con Caixa Cataluña Caixa, pues que eran cláusulas pactadas y que no eran abusivas. Es decir, no tiene nada que ver la forma procesal con el fondo, ¿no? Por eso era la pregunta de si los jueces están solicitando más margen procesal para poder entrar a conocer, o más margen para entrar a poder decidir, por ejemplo, si un 29% de interés de mora es o no es abusivo. Pues por ahí va el tema, por la segunda opción. No es una mera cuestión procesal, es una cuestión sustantiva. Es analizar por qué en ese contrato de préstamo hipotecario de vivienda habitual se ha llegado a esas circunstancias. Y en las propuestas que hace el informe encargado por el Consejo a 6 técnicos, se potencia esa posibilidad de decir, oiga, yo como juez que conozco esa situación, me tienen que dar margen de maniobra para yo mismo establecer una especie de conciliación, mediación o negociación entre el deudor y la entidad financiera. Pero si no se ponen de acuerdo ellos mismos, yo voy como juez a indicar, oiga, pues que hay que limitar los gastos de demora porque son usurarios, hay que limitar igualmente algunas cuestiones que considero abusivas. Y lo más importante, autorizo, que es una de las propuestas, a que en determinadas circunstancias yo, juez, determino que se continúe usando la vivienda habitual mediante un régimen de arrendamiento, de leasing o de derecho de habitación. Eso nos daría un margen de maniobra para amparar situaciones lamentables increíbles. Y eso es lo que venimos a pedir en esa reforma, porque si no, lo demás queda dentro del ámbito privado de la negociación entre el banco y el deudor. Pues de eso estamos hablando. Bueno, hay una cosa que quería aclarar simplemente de cara al público, y era la figura del abogado general, porque a veces pensamos que el abogado general pues es un abogado pues que ejerce, por ejemplo, como cualquier abogado, y no es así. Es decir, tiene un papel especial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Fundamentalmente porque lo que realiza es un análisis y realiza una opinión de lo que está ocurriendo pues en los distintos países de la Unión Europea. Y esto es llevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y es el Tribunal de Justicia finalmente quien ejerce la sentencia del caso. El abogado, en este caso el abogado general, sencillamente lo que hace es un informe de la situación. Es como si fuera un dictamen del Ministerio Fiscal, pero el que decide y el que resuelve es el tribunal. Y podría dejar sin efecto todo esto de lo que estamos diciendo, y entonces volver a la situación que tenemos ahora. Pero la experiencia nos demuestra estadísticamente que en el 85% de los casos el tribunal sentencia conforme a lo que ha dicho el abogado general. Y hemos leído el informe. Y como en todos los informes, a lo mejor en algunas circunstancias se pasa, pero en lo que es la sustancia de las objeciones que pone al procedimiento de ejecución y a la no defensa en ese procedimiento de lo que son cláusulas abusivas, creo que hay unanimidad entre los juristas. Está suficientemente fundamentada como para que pueda ser admitida y pueda ser, de alguna manera, haber una sentencia a favor del consumidor. Yo creo que no nos habríamos tirado a la piscina, y lo digo así de claro, en jornadas de jueces, en asociaciones de jueces como Foro Judicial Independiente, si no hubiésemos tenido en esas asambleas expertos en derecho europeo que así nos lo plantearon. Porque lo que hay que tener en claro es que la formación en todos los colectivos es importante. Y el derecho europeo, para todos nosotros, es novedoso, aunque ya tenemos larga tradición. Pero si además tenemos una red judicial de jueces españoles que están en el ámbito de la especialización del derecho europeo, pues como que nos sentimos más arropados, ¿no? Y como todo en derecho, las cosas no son nada claras, pero si nosotros hemos dicho esto es porque creemos que tenemos base jurídica, y porque además lo único que decimos es vamos a actuar con prudencia, vamos a esperar estos 2 meses y no sigamos haciendo la bola más grande. Si luego el tribunal no ratifica el informe general, pues seguramente ya el gobierno habrá cambiado también la ley, ¿no? Eso es lo único que decimos. Esperemos.
¿Querías aclarar algo? Sí, aclarar que simplemente en esos procedimientos, lógicamente, habría que entrar también a valorar las circunstancias que han llevado a contratar esas hipotecas. No es lo mismo quien ha contratado una hipoteca con una vivienda de un precio determinado, quien se ha metido en una situación de 2 hipotecas, una para primera vivienda, una para segunda, y los motivos no son los mismos. O la previsión. Toda su situación patrimonial. Exactamente, pero sobre todo creo que en este asunto sí que es muy importante la previsión que uno haya podido tener de su futuro económico, pues para saber meterse, por decirlo de alguna forma, donde realmente yo voy a poder controlar mi situación económica, que creo que sí es importante, sobre todo porque no debemos de pensar que estamos tomando decisiones para solucionar problemas, porque realmente estamos solucionando problemas que se han creado pues tanto por el legislador por no legislar, como por los bancos por actuar de una determinada forma, pero evidentemente también por todos aquellos que han contratado unas hipotecas que no han valorado adecuadamente. Entonces, habría que entrar lógicamente también ahí. Nosotros en estos informes siempre hablamos del concepto de deudor de buena fe, no de especuladores ni de personas que hayan tenido una finalidad totalmente espúrea en esas hipotecas. Y como dice Pablo, hay que analizar el caso concreto. Lo que ocurre es que ahora en el procedimiento que tenemos no se analiza nada. Hipoteca, impago, lanzamiento. Bueno. Si me permites, sí, por meterme con su señoría, le diría que evidentemente ya hay mucha legislación en nuestro derecho que permite entrar a valorar cláusulas abusivas, que permite entrar y que realmente esos procedimientos luego encuentras muy poca satisfacción judicial allí cuando los tienes que utilizar. Que habría que echar mano Todos de tenemos cláusulas que las pondríamos encima de esta mesa y evidentemente veríamos que son totalmente abusivas, que un banco no puede cobrarte 35 euros y decirte que te cobra 35 euros cada vez que te va a mandar una carta de reclamación, pero luego los procedimientos judiciales no son lo que el común de los mortales entenderíamos que son abusivos. Nos vamos a la fase de prueba, lo que tú puedas probar o lo que puedas probar que te han informado, que has asumido o no asumido directamente, ¿no? Sí, pero eso es otro tema mucho más complicado. Lo dejamos para otra ocasión. Venga, adelante, José o Cristina. Yo, en primer lugar, le quiero agradecer al juez decano no solo su presencia aquí, que yo creo que va a ser muy ilustrativa para todos los que lo escuchen, sino para los jueces decanos de este país y para la actuación que han tenido, que ha coincidido con otras situaciones, ¿no?, que están concurriendo en estos momentos, tanto el dictamen europeo de la abogada europea como todos los sucesos que están pasando en España y que han ido a confluir, pero que ha sido un aldabonazo, yo creo que en la conciencia de mucha gente y desde luego también de la clase política. Entonces yo darle las gracias como ciudadana porque los jueces se preocupen por la justicia, ¿no?, y que es para lo que están y por supuesto en lo que confiamos para lo que confiamos en ellos. Hay una cuestión del dictamen de la abogada esta, de Julián Coccot, ¿no? En su párrafo 54 ya dice que hubo una sentencia en el Tribunal Europeo contra Banesto el 14 de junio de 2012, donde precisamente lo que dice es que el juez que conocía de la ejecución debía de oficio, precisamente lo que está usted diciendo, don Ángel, calificar el carácter abusivo de algunas cláusulas como las de moratoria, etcétera, ¿no? Es decir, que parece que sobre eso sí que van a tener posibilidad los jueces de, por lo menos, ampararse. Pero esa sentencia era sobre un procedimiento de reclamación monitoria, de deuda distinta. Sí, sí. Y es muy novedosa, y también la hemos recogido los jueces en las conclusiones, pero va en esa misma línea. Pero aquí hay que hacer una puntualización, y Pablo la conoce perfectamente, y el otro compañero también, porque incluso yo ya también estoy recibiendo críticas de que los jueces nos estamos pasando competencialmente, porque la reforma ha conllevado que el procedimiento de ejecución en general y el hipotecario también esté dirigido por los secretarios, y parece que aquí no los hemos tenido en cuenta. Yo una lanza también por ellos, desde luego ellos son los que ahora llevan la ejecución, pero claro, si hay una petición de parte o hay un recurso, la última palabra también la van a tener los jueces. Y si tenemos que actuar de oficio cuando incoamos el procedimiento de ejecución, somos los jueces los que somos la primera palabra, ¿no? Pero es cierto, todo esto está ocurriendo, pero esa sentencia tiene una finalidad diferente, pero sí, ya nos llama la atención, y ahora de oficio se va a aplicar el control en determinadas reclamaciones de cantidad, intereses totalmente abusivos, y poderlos declararlos nulos y no salir adelante con la ejecución de esa deuda si el banco no incluso renuncia a los intereses. Sí, por ahí va. Yo le querría pedir dos cosas. Una, porque hemos tenido conocimiento esta misma tarde, ¿verdad?, de una iniciativa del Colegio de la Abogacía
para que puede ser de utilidad directa e inmediata para las personas que están inmersas en un procedimiento ya de este tipo, ¿no?, de lanzamiento, para que puedan intentar, bueno, pues en fin, pues paralizar esto por lo menos hasta que se vaya resolviendo legalmente o jurídicamente la situación. Y le agradecería, creo que todos lo agradecerían que lo comente, cuál es esa iniciativa del Colegio de la Abogacía. Y luego quería preguntarle también qué habría que cambiar, porque es una de las cosas que encarecen más. Yo no soy jurista, como todos saben, entonces yo pues pregunto aquí, yo voy de ciudadana pardilla, ¿qué le vamos a hacer? Pero igual es un buen rol también, ¿no?, en una mesa tan técnica. ¿Qué habría que hacer para que la adjudicación del precio al banco del inmueble, que en estos momentos es el 60%, eso sumado a unas costas que son brutales, que no sé cómo se pueden justificar semejantes costas, lo que termina pasando es que la persona en estos momentos entrega la vivienda y encima debe 100.000 euros. Si aplicásemos un porcentaje de adjudicación del inmueble al banco por un 90%, terminaría debiendo 10.000 como mucho. Entonces, claro, no es lo mismo intentar empezar una nueva vida con un lastre de 100.000 euros que de 10.000. ¿Qué habría que cambiar ahí? El porcentaje, las costas, ¿cómo se justifica eso? Son muchas cosas a la vez y distintas todas ellas. Sí. Se modificó la cuantía del 50-60 hace escasamente un año y medio, y ya vimos que no era suficiente. Si subimos al 90, estamos casi en la dación en pago de todas las situaciones. Y ya he dicho que la dación en pago es una solución, pero no para todos los casos, ¿de acuerdo? Y en cuanto al tema de las costas, evidentemente yo tampoco entiendo, y ahí no me quiero meter con los colectivos de abogados y procuradores, pero estos procedimientos, que desde el punto de vista jurídico son de lo más facilones, se están devengando unos honorarios muy elevados. Supongo que a lo mejor tendrá que ver algo por la cuantía de lo que se está reclamando, pero yo en ese terreno no me corresponde y no me voy a meter, desde luego. Pero claramente las costas en este procedimiento también son muy altas cuando el trabajo jurídico que se realiza es muy escaso. Y lo que también hemos dicho los técnicos es que no nos valen los valores de tasaciones que se han hecho por los propios bancos, sino que tendríamos que tener unos peritos imparciales de valoración en la sede de los juzgados. ¿La tasación se hace a posteriori o se utiliza la tasación anterior? El precio de la vivienda anterior, porque claro, no es lo mismo. Es decir, si utilizo, digamos, la deuda es en 10, 20 años y realmente quiebro en 10 o 20 años, como familia, ¿qué pasa? ¿Que hay una nueva tasación o es la tasación anterior? Creo que esto lo hablamos anteriormente. No, la tasación la marca en la propia escritura de hipoteca, se marca ya la tasación ya el precio de salida de subasta. Con lo cual ya no estamos hablando casi del 60%, sino si la vivienda tiene un precio muchísimo mayor, mucho más alto, o sea, hace 20 años, estamos hablando que estarían quedándose, por ejemplo, prácticamente un piso por menos igual del 20%. Claro, pero es que ese era el problema, porque como todos los pisos subían de valor, el problema se ha planteado cuando están bajando. Por eso nadie a lo mejor había previsto que este procedimiento era totalmente inadecuado, porque en épocas anteriores no pasaba absolutamente nada, y en cambio ahora sí. Pero el procedimiento era el mismo, no había derechos de defensa. Es una diferencia precisamente con la ejecución normal. La ejecución normal sí que es preciso tasar la vivienda, y evidentemente la vivienda se tasa en el momento que va a salir a subasta. Y a partir de ahí se aplican los porcentajes que vienen a ser prácticamente los mismos. En las hipotecarias no. Viene ya expresamente el precio ya a efectos de subasta, que no tiene nada que ver con el precio que sea, sobre todo en aquellas hipotecas en las que has encontrado bancos que te han querido dar hasta el 120% o que han subido el precio de tasación para poder hacer una hipoteca mayor, un préstamo mayor en aquel momento. Una de las cosas que habría que tocar también entonces es la tasación. Yo tendría una pregunta para el señor juez decano. Desde el punto de vista de los procedimientos de ejecución hipotecaria que se están planteando encima de la mesa de los juzgados y las situaciones reales de las familias, ¿qué viene observando la Judicatura en relación con lo que han sido las praxis comerciales de la banca a la hora de haber comercializado estas hipotecas y haber formalizado estas hipotecas? No voy a hablar por boca mía, voy a hablar por boca de los 6 expertos cuyo informe ni tan siquiera quiso debatir el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Y creo que fue porque no les gustaron 3 frases, o 2. Criticaban la mala praxis bancaria, la venta torticera de productos financieros y proponen transferir a los hipotecados las ayudas de la banca. Esa frase, que no tiene nada que ver luego ya con todo el término jurídico y las propuestas, fue lo que no debió gustar a determinadas autoridades, ¿de acuerdo? Entonces, yo, como decano con 47 más, ratificamos el informe de nuestros 6 compañeros en su integridad. A eso me remito.
no voy a hacer mayores valoraciones de cómo se hicieron determinados contratos de préstamo que todos conocemos, ni me voy a meter con poblaciones, si estos eran contratos de integración social como se llegó a hablar, que es que ahora eso ya a mí me da igual. Nosotros tenemos que hablar de futuro, de presente por supuesto y de futuro. ¿Cómo hemos llegado? Cada uno tiene que apuntarse, porque claro, también algunos han estirado más lo que es el brazo que la manga, ¿no? Eso también lo sabemos, pero vamos, yo me remito a lo que dijeron mis compañeros y que hemos ratificado otros 46 jueces más. Que a la hora de valorar lo que es un deudor de buena o mala fe, pues, hay que tenerlo muy en cuenta. Exactamente. Antes de que, bueno, pues que se realice cualquier hipoteca, uno tiene la posibilidad de leerse la letra pequeña y leerse lo que dice el notario, ¿no? Es decir, lo que supuestamente es su próxima vivienda. En la legislación actual, sin embargo, yo creo que se concede, y esto no se me va a ratificar, demasiados privilegios procesales, en algunos casos, a estas entidades bancarias. ¿Por qué no se coge este tema desde la raíz, es decir, desde las propias operaciones bancarias? Quiero decir, ¿por qué no se limita la acción de los bancos, de alguna forma, para evitar ese tipo de estafas, podría decirlo de alguna manera? Porque no tiene, para mí no tiene nombre otro, ¿no? Es decir, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer sí, para evitar directamente a través de la notaría o a través de que, bueno, pues que no existan esas cláusulas abusivas? Yo me remito fundamentalmente a lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? Actualmente, pues cláusula suelo. Estamos hablando de, bueno, pues que cuando uno le concede una hipoteca se lo conceden a un tipo de interés más alto, que le conceden si es que adquiere determinados productos financieros, si es que adquiere determinados seguros, con la obligación además de pagarlo por anticipado durante determinados X años, en fin, y una serie de condiciones más que en muchos casos no le voy a decir lo que ocurre porque es que es de risa, ¿no? Si uno va a una entidad bancaria y le dicen, bien, nosotros te vamos a poner, en el papel va a poner esto, pero te vamos a cobrar algo menos de lo que estamos negociando, pero en el papel va a poner el 6%, por ejemplo. ¿Qué es lo que se puede hacer para evitar estas prácticas abusivas, mercantilistas? ¿Qué es lo que se puede hacer judicialmente, legalmente? Yo ahí tampoco voy a responder porque no es mi tema ni... ¿Pero usted cree que se puede cambiar la ley? ¿Qué parte de la ley se puede cambiar? Claro que se puede cambiar. Lo que ocurre es que luego, para valorar cuando una cláusula es abusiva o no, pues hay que analizar una serie de circunstancias, ¿no? Porque también sabemos que en muchas ocasiones se han declarado cláusulas abusivas y se dice, sobre todo si hay sentencias ya del Tribunal Supremo y demás, que deben registrarse en el Ministerio de Justicia y que a partir de ese momento todas las entidades financieras deben cambiar de oficio las cláusulas y no las cambian y obligan a los ciudadanos a volver a ir a cada uno de los juicios para conseguir el mismo resultado. Pues yo creo que sí que ahí se deberían impartirse órdenes directas pues de quien procede, ¿no? Ya sea del legislativo o del ejecutivo. Pero vamos, hay muchísimas cosas, porque también en este país hay que decir una cosa, todos nosotros venimos de los años 60-70, que nuestros padres eran trabajadores, también han firmado hipotecas, habría cláusulas más o menos como estas, pero lo que estaba claro es que si no tenías garantías y tenías una parte del precio que tenías que entregar en el momento de la firma, que podía ser un 30 o 40%, no te daban el préstamo hipotecario, ¿eh? Y nosotros venimos todos de una época de posguerra y hemos sobrevivido, y no estoy justificando aquí estas cláusulas ni estos contratos, pero lo que está claro es que la mala praxis ha venido porque aquí ha habido una política general de intentar colocar viviendas a todo el mundo, porque el precio de los arrendamientos de los alquileres era equivalente a lo que pagaban en una cuota mes a mes en propiedad, y se ha generado unas falsas expectativas de unas personas que desde el principio sabíamos que no iban a poder pagarlo, aunque hubiésemos tenido mejores años de Expo 2008, que es que se sabía claramente, pero eso es otra cuestión. Y a mí me gustaría introducir una reflexión, que no sé si será válida o no, pero la introduzco y la someto a vuestra consideración. No creo que ya solo estemos hablando desde el punto de vista de estas actuaciones comerciales de las entidades financieras de exclusivamente cláusulas abusivas, sino en el caso de las preferentes se han declarado determinados contratos financieros nulos, no por contener cláusulas abusivas, sino por mala praxis de la entidad financiera de no informar al abuelito de 50, 60 o de 70 años de lo que estaba contratando. Entonces, aquí hay que ir más allá de lo que son meramente las cláusulas abusivas. Todos sabemos los requisitos para poder declarar una cláusula abusiva, son muy exigentes, sino también de mala praxis tendente a una información inadecuada del producto que se vendía. Aquí hay una cosa que... Y la cultura financiera y la cultura bancaria, que yo considero que debe de reflexionar mucho en relación con el giro del negocio que ha tenido los... No sé, yo lo someto también a la mesa. Es decir, hay una cosa que hemos perdido, que estamos hablando de que hace, pues no sé, que X 20, 30, 40 años, vamos a hablar más de 40 años,
que las condiciones, bueno, pues a nuestros padres, a nuestros abuelos eran totalmente diferentes, sabían lo que tenían que hacer, sabían que no le iban a conceder todo, sabían que tenían que ahorrar y por lo tanto una vez que habían ahorrado, pero lo cierto es que la banca en aquel entonces no era la banca que tenemos actualmente, no era una banca de carácter más especulativo con la que tenemos actualmente, es una banca más tradicional, es decir, la banca tradicional, aquella que, bueno, pongo mi depósito, profesional, exactamente. Pongo mis depósitos aquí como ahorro, ¿no? Es decir, una cuenta corriente, una cuenta a plazo, y yo sé que al cabo de X tiempo me va a recibir un tipo de interés tal. Ahora no tenemos eso, ahora tenemos una cosa totalmente distinta, donde no está separada, no está separado lo que es la banca especulativa, la banca financiera, de lo que es la banca tradicional o banca, digamos, más legal, más normal, ¿no? Es decir, entonces tenemos un problema en ese sentido, y esto yo creo que ha sido lo que es el origen también del problema económico y legal que estamos contando hoy, porque claro, si esto no hubiera ocurrido, si los bancos no tuvieran márgenes comerciales, y habíamos comentado además, no buscaran esos márgenes comerciales, pues quizá a lo mejor no hubiéramos llegado hasta donde estamos, ¿o no? ¿O qué? Bueno, yo es que, vamos, me parece evidente, ¿no? Que parece que sobrevuela el tema, sobrevuela la mesa, porque es evidente, porque yo creo que a estas alturas todos los españoles hemos hecho el análisis clarísimo de que esto ha sido un contubernio económico-político ligado al boom inmobiliario, que fue una fuente de corrupción brutal, como ya demostró hace años el informe Auken, y como seguimos destapando permanentemente, y que ahora ha generado una deuda brutal en los bancos que encima pretenden enlugárnosla a los ciudadanos, un agujero financiero de alrededor de 250.000 millones de euros, que casi todo ese agujero está ligado, por un lado, a los préstamos de los bancos y por otro lado no solo a los hipotecarios, sino a los de las grandes empresas. Entonces, también la situación social, ¿no? y de ambiente social que se ha generado es que ha sido ligado por un lado al goteo permanente, goteo 400.000, ¿no? aproximadamente, que luego oyes hablar al presidente del Santander y ellos dicen que ellos solo 3 y el otro dice que ellos solo 4, o sea, y dices, bueno, ya están los 400.000, entonces ¿quién los ha desahuciado? Porque es que esto no cuadra, o sea, es que ahora aquí todo el mundo se quiere quitar el asunto de encima y entonces por un lado pretenden que le rescatemos con dinero público, ¿no? Que nos lo estamos quitando de la sanidad, etcétera, etcétera, mientras estamos echando a la gente a la calle. Esa frase de no se puede rescatar a los bancos y dejar tiradas a las personas, esa frase ha hecho una frase muy sencilla, muy demagógica, muy resumido, digamos, el concepto, pero ha hecho un terrible daño porque ha calado en la gente, porque es que lo estamos viviendo todos los días, ¿no? Y por otro lado, encima, para que no bajen los precios de los pisos, para que no tengan que ir a resultados negativos, nos montan un banco malo, que no es un banco, que es una inmobiliaria, con 89.000 viviendas, que encima van a hacer negocios los mismos y que encima van a impedir, lo vamos a tener que financiar también con dinero público, y que encima van a impedir que la vivienda haga un ajuste de mercado. ¿Me explico? Pues si no hay demanda, pues tiene que caer, es que eso se cae de su peso. En un mercado que funcione con leyes de mercado, ahora en un mercado donde se protegen determinados intereses y se dejan tirados otros, pues no. Entonces yo creo que eso es lo que en el fondo sobrevuela, que luego, desde luego, yo estoy segura de que me alegro infinito del apoyo y, en fin, de la judicatura en este asunto, porque por supuesto yo tengo clarísimo que desde luego los bancos se van a oponer todo lo que puedan, eso por descontado, porque va en su interés, o sea, hasta ahora ha sido ese. Y desde luego los dos grandes partidos fundamentalmente también, porque hasta ahora el contubernio que los mantiene es eso. ¿Por qué fue tan importante el boom inmobiliario? Porque financiaba a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. ¿De qué van a vivir ahora? El suelo vale cero, 73.000 millones del volumen tóxico de suelo, que son 73.000 millones que tiene el banco tóxico, es que vale cero en estos momentos, pero vamos a pagar 73.000 millones y lo vamos a pagar descontándonoslo sin consultarnos. Claro, entonces desde luego se van a oponer y entonces seguramente admitirán medidas transitorias, pues como estaban diciendo, ¿no? Estos días, y ya llevan 3 días reunidos y seguimos sin tener papa, o sea,
Ya veremos, a ver, intentarán pues cubrir el expediente, hacer como que hacen, en fin, apagar el fuego, que no se incendie la calle, porque es de lo que va en estos momentos el asunto, pero desde luego llegar al fondo de la cuestión yo creo que habrá que peleárselo duro, y entonces es muy importante que la Judicatura lo esté poniendo encima de la mesa y esté ofreciendo soluciones técnicas, ¿no?, para los asuntos individuales, pero que desde luego el movimiento grueso, digamos, el volumen grueso está en el lado de los intereses bancarios de las grandes empresas y del sostenimiento del sistema clientelar político. Me parece que eso es lo que de fondo último hay, ¿no? José. Yo, pues, la verdad es que comparto las apreciaciones de Cristina. Y es evidente que el mercado se canibalizó, el mercado hipotecario se convirtió en una merienda de negros y hemos llegado a la situación que hemos llegado. Eso es francamente preocupante. Debería de hacer reflexionar sobre por qué hemos pasado de ese modelo de banca profesional con una cultura de valoración de riesgos muy sólida y envidia de muchos sistemas bancarios en otros países, a un sistema puramente comercial, del margen, de adjudicar el producto y de sacar el beneficio comercial de la operación. Porque eso ha conducido a que la cartera de crédito hipotecario de algunos bancos, perdón por la expresión, pero es el argot que se utiliza, sea basura. No son solventes, no se ha utilizado un sistema de calificación de riesgos adecuados, se han cometido muchísimas imprudencias a la hora de comercializar esos productos, y ahora ¿quién paga esas imprudencias? ¿Quién paga esas responsabilidades? Con una legislación hipotecaria que todos sabemos que tiene el problema que tiene. Entonces, aquí hay que reflexionar muy seriamente, y yo quiero llamar la atención con respecto a lo que ha sido el Código de Buenas Prácticas, que ya se aprobó, y qué resultado ha dado. Yo traslado la pregunta al juez decano si algo similar a eso va a ser la solución. Yo espero que no. Espero que no. Por lo tanto, creo que hay que tomarse el tema muy serio, con rigor, con un planteamiento muy de fondo, porque si no, este problema no se soluciona. Este problema se le da la patada adelante durante 2 años, pero no se soluciona de fondo. Sí, yo creo que realmente lo que ha ocurrido es que los bancos, entiendo que han actuado única y exclusivamente en su propio beneficio y como particulares. No es que no sean particulares, pero sí que han decidido en cada momento lo que a su interés le ha convenido. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que realmente no era así, que realmente pues todos teníamos muy poquito margen cuando ibas a pedir una hipoteca, que no podías negociar con ellos. Pero no solo lo han hecho antes, lógicamente lo están haciendo también ahora. Ahora tienen una amplia, todos han constituido sus sociedades inmobiliarias, y gran parte del hecho de que no se estén vendiendo viviendas, pues evidentemente es porque todas las viviendas las tienen ellos y las pueden ofrecer en unas ventajas. Pues claro, te las ofrecen con una opción de compra, un arrendamiento a 2 años, posterior opción de compra, y además te garantizan que te darán la hipoteca. Claro, ¿quién va a ir a comprar una vivienda al mercado? Pues nadie, tienen viviendas nuevas en esas condiciones. Evidentemente, yo creo que es en este caso que, ya que actúan de esta forma, el legislador lo ha permitido, pues el legislador también tiene que exigir. El legislador tiene que legislar. Estamos siempre acostumbrados a que legisle tarde, pero en este caso ha legislado muy tarde, y tiene que coger y poner y fijar condiciones, que unas se pondrán y serán más fáciles, pero fijar condiciones en las que se tienen que dar las hipotecas, o los tipos, o las valoraciones que se tienen que dar para evitar, es decir, exigir a los bancos en aquellos casos, en las contraprestaciones que tenemos los particulares, que no podemos actuar como ellos. El legislador no solo lo ha permitido, es que lo ha fomentado. Lo ha fomentado. O sea, porque ha vivido de ello también. O sea, eso me parece ya, vamos, evidente, ¿no? Sí, el Código de Buenas Prácticas que has mencionado, es verdad que los resultados han sido totalmente escasos, porque partía del criterio muy voluntarista y sobre todo establecía unos criterios también casi de exclusión social auténtica para poder llevarlo a cabo. Yo lo único que he dicho, porque como todavía no sabemos a qué acuerdo han llegado, si es que han llegado en el día de hoy alguno, los 2 partidos políticos, es que lo que sí que está claro es que aquellas entidades que hayan recibido dinero público ya tienen que tener órdenes del Ejecutivo indicándoles criterios sociales para establecer con carácter obligatorio ese código, al menos, y con unos requisitos mucho más amplios para ampliar el abanico de posibilidades de los ciudadanos. Eso al menos, porque el resto de entidades, pues claro, son de naturaleza privada y el ámbito de los consejos de administración no tiene nada que ver. Pero en las intervenidas, en las de dinero público, no necesita, y con la mayoría que tiene, ni pacto de Estado ni nada, sino órdenes directas, obligatorio, y ampliar la horquilla de beneficiarios de ese código de las conductas. Eso lo tengo muy claro.
Bien, además, hay que decir que esta ley hipotecaria, de la que estamos tratando también un poquito por internamente la ley hipotecaria, data del año 1909. Quiere decir que el tiempo ha habido para, bueno, pues para que cambien las cosas en el mercado inmobiliario. Es decir, ha cambiado muchísimo. Pero es que eso tampoco es una verdad. Pero la ley hipotecaria ha recibido desde 1909 hasta ahora lo menos 40 reformas. O sea, eso es una forma de decir... La última reforma ha sido del Partido Socialista. Sí, hace un año y medio. Esa que hemos pero dicho no precisamente en la buena dirección. Bueno, un poquito mejor, del 50 se pasó al 60 en la valoración y luego en la inembargabilidad hacia el deudor se subieron las cuantías para por lo menos dejarle sobrevivir, ¿no? Pero vamos, fueron simplemente reformas pequeñas. O sea, también tenemos una ley de enjuiciamiento criminal de 1881. Es decir, que no hay que quedarse con el dato que es muy llamativo. Es muy llamativo, quiero decir, no, lo digo porque sí, evidentemente pueden haber habido reformas y tal. Muchas. Pero los procedimientos que se han, los procesos que se han llevado a cabo para cambiar la ley probablemente, vamos, a mi punto de vista, yo no soy experto, pero probablemente no se han hecho en la buena dirección, cuando debería haberse hecho en la buena dirección para solucionar estos tipos de problemas. Es decir, claro, nadie sabía que podían haber burbujas financieras o burbujas inmobiliarias, ese tipo de cosas nadie las preveía, pero bueno, quiere decir que está la capacidad, era el momento para como dice Pablo, la capacidad del legislador para cambiarlo, como dice, claro. Usted, ¿no? Pero es que, profesor Ceballos, burbujas inmobiliarias en este país no solo hemos sufrido esta, sí, ha habido varias. Hemos en el 92 sufrido hubo varias, otra. y el sistema de créditos hipotecarios no ha generado esta situación. Eso es. Entonces, aquí hay que reflexionar en relación con qué ha pasado realmente. A ver, mientras gobernó, es que además en el Parlamento todos los grupos minoritarios han presentado iniciativas legislativas para cambiar la ley hipotecaria y para el tema de la dación en pago. Durante el gobierno de Aznar, para Zapatero era una emergencia nacional, una ley, una reforma, y en cambio cuando gobernó se le olvidó, ¿no? Y hace bien poco, en marzo de este año, otro grupo también parlamentario presentó otra iniciativa para la dación en pago y el PP la tumbó. Es decir, que hasta que no les ha pillado el toro, hasta que esto no ha empezado a arder y ha llegado la directiva europea y estamos todos pues en la calle y está la cosa como está y la crisis así y los jueces diciendo esto, pues no han movido ficha. Y ya veremos a ver a dónde el informe de la Defensora del Pueblo, que ahora lo hemos sacado a la palestra también, data del 2010. En el 2010 ya se ofrecían estas propuestas, pero en la Defensora del Pueblo con un libro muy bien documentado, pero se echó en el cajón de los papeles, ¿no? Como con todo, ¿no? Como con muchas cosas. Y lo mismo, nosotros llevamos muchos informes, y yo también conozco de asociaciones de secretarios judiciales que lo mismo, que ya en el 2011 hablaban de todos estos temas y de soluciones, pero si no llegase por esta confluencia también universal de circunstancias que a lo mejor nada tienen que ver muchas de ellas, no estaríamos tampoco hablando de esto. Claro, y no solo eso, es que siguen sentados en los consejos de administración de las cajas de ahorros, que han sido los verdaderos problemas. Y no solo eso, es que las cajas de ahorros siguen financiando empresas públicas que son inmobiliarias, absolutamente ruinosas en estos momentos, y seguimos financiándolas con los presupuestos de la comunidad autónoma, aquí y en otros sitios. Y con personas que están reconociendo que prácticamente saben leer y escribir. Claro, sí, Qué provocación, justito. Es decir, que es que yo creo que de verdad creo que no se terminan de enterar, es como si no se creyeran lo que está pasando. Creo que les cuesta, están tan desconectados de la realidad que les cuesta darse cuenta de las cosas. Yo creo que ya va siendo hora, ¿no?, de que vean cuál es la realidad y de que reaccionen, pero desde luego la tendencia a virgencica, que me quede como estoy, van a tener una tentación terrible a dejar las cosas lo más parecidas a como estaban, así que habrá que esforzarse mucho en cambiarlas. Es que entramos siempre en el mismo problema que he comentado muchas veces, que al final, ¿quién tiene responsabilidad y quién paga las responsabilidades de lo que ocurre? El que contrata la hipoteca, pocas responsabilidades se le pueden pedir porque ya la sufre bastante cuando no la puede pagar. Evidentemente, jurídicamente habrá cometido los errores que quiera, pero se quedará sin su dinero, se quedará sin casa y se quedará en la calle. Pero ¿quién le pide responsabilidades a los demás? ¿Qué responsabilidades tienen los bancos en esas prácticas que han cometido? ¿Quién les pide? Pues tendrá que venir el legislador y le tendrá que exigir, legislando, mire, ustedes han actuado así, pues ahora tienen que hacer con estas viviendas, pues dedicar un porcentaje a alquiler social o lo que sea. Así es. A los políticos pues les habrá que ocurrir exactamente los mismos. Una figura que no me gustaría tocar Pablo, mucho. eso es, sí, pues es la... Bueno, pero es que realmente... Pero está el sistema tan blindado sí, en pero todos claro, los sentidos, es que al final es muy difícil que ocurra. Lamentablemente hay que decirlo así. Es decir, y la presión ciudadana está allí precisamente porque hemos llegado hasta donde estamos, porque
yo creo que si no hubiera pasado, como dice, la tormenta perfecta, ¿no? Si no hubiera pasado esta tormenta perfecta, probablemente ni hubieran habido pues manifestaciones de intentos de toma del Congreso, ni hubiera habido pues suicidios lamentables, ¿no? Ni hubiera habido muchísimas cosas, ni 6 millones de parados, ni nada de este tipo. Pero claro, lamentablemente, es decir, tenemos unos legisladores y un sistema, vamos a decir, democrático muy... Claro, justito. Lo que ocurre con eso, que cuando no sales en los medios de comunicación y cuando estás en un despacho profesional y te viene la gente y te cuenta su caso y te viene el problema, y tú tienes que terminar diciendo, mire, esto es un procedimiento hipotecario y aquí no podemos hacer nada. Pero claro, tú te encuentras a esa señora que le ha avalado a su hijo. Eso es. Y es una barbaridad. Sangrantes, que los padres pierdan su piso y se queden todos en la calle. Cuando tú le dices, señora, es que usted ha firmado esto y tal, no, es que a mí me dijeron que yo estaba poniendo como garantía mi casa con un límite de tal, y la señora te lo explica y dice, bueno, esta señora dice, no, y es que además fui a una notaría y el señor notario me leyó y allí me dijo eso. ¿Es obligación del señor notario explicarle al que le está firmando lo que está firmando? Pues posiblemente llegaremos a no. Pero claro, hay muchas partes que han intervenido y esa señora tú le tienes que decir, no, mire señora, usted firmó que ponía de garantía, aparte del piso de su hijo, el suyo propio, y además lo ha firmado con una garantía personal y sin límite. O sea que usted va a perder la casa de su hijo, la suya y las tierras que heredó su marido. Y claro, ha habido muchas partes que han dicho que no han explicado. Es una de las cosas, evidentemente, que más sangrantes de nuestra legislación. Pero yo creo que es una de las cosas que realmente debería cambiar y la presión popular debería ejercer, en este caso, todo su poder para que estos legisladores, y yo sé que nos están oyendo, porque lo sé, intenten modificar las cosas, porque llega un momento en que el pueblo también es soberano. Y llega un momento en que el pueblo pues enjuiciará la situación y bueno, pues yo creo que tarde o temprano, esto por ejemplo de que sean avalistas personas que realmente, yo creo que directamente tenemos que hablar ya directamente de la dación en pago, es decir, y tenemos que hablar, esos casos están clarísimos, esos tienen que cerrarse inmediatamente. Esas personas, padres que han avalado, no pueden perder su casa de toda la vida después de que ya han perdido la que avalaron al hijo, y además, si tampoco son suficientes, siguen debiendo deuda, o sea que se les queda exactamente con el salario mínimo interprofesional lo que es inembarrable. Eso es inadmisible. Y eso quería aprovechar para desmentir un argumento que he visto en los medios de manera muy recurrente por parte de determinados directivos y presidentes de entidades financieras. En concreto, el más resonado fue el de Goyri Gonzarri, de Bankia, argumentando que si llegamos a un sistema de ejecución hipotecaria con mayores garantías para el derecho del consumidor, las hipotecas se encarecerán enormemente. Bueno, pues yo quiero decir como técnico que eso es rotundamente falso. Una hipoteca con un adecuado sistema de valoración de riesgos que tendrá un ajuste en su tipo de interés y un margen comercial lo suficientemente estable como para que ese producto lo pueda comercializar el banco. Es decir, lo que se ha de hacer es valorar adecuadamente el riesgo de la operación financiera de conceder esa hipoteca, porque el sistema de garantías de derechos reales de este país es exorbitante y mayores garantías no puede conceder. Entonces, ese argumento lo querría desmentir porque no se encarecerán las hipotecas. Lo que han de hacer estos señores es implementar sistemas de valoración de riesgos adecuados con las operaciones. ¿Por qué crees, José, perdón, que te voy a preguntar que estás al hilo lo que acabas de decir, ¿por qué crees que ocurre esto entonces? ¿Qué lleva a decir a que se digan estas frases? Es decir, ¿qué es lo que... Una amenaza. Una amenaza, directamente. ¿Está claro, señores espectadores? A mí hay otra cosa que me preocupa y es generar falsas esperanzas también para los que ya están fuera del sistema. Porque nosotros somos civilistas y la retroactividad de las normas civiles, que yo sepa, en estos casos no se pueden hacer. O sea, ¿qué ocurre ya con esas personas que están ya fuera de casa? Esperemos que al menos les condonen la deuda, por lo menos para que puedan sobrevivir, pero yo creo que el reponer en la situación o hacer una valoración, bueno, yo estoy muy expectante a la sentencia que ponga el Mercantil 3 Fernández e Hijó, porque estoy diciendo que estábamos ante una demanda de procedimiento nuevo en el que pedía indemnización de daños y perjuicios, a ver si ahí luego también se abre un camino para esas posibilidades, porque desde luego de todo lo que estamos hablando y con nuevas modificaciones y tal, aplicarlo con carácter retroactivo para reponer o situar, eso creo que lo tenemos todos claro que se descarta, ¿no?
Entonces, pues que eso se sepa, que el efecto retroactivo de las normas civiles no existe, las penales sí. Por eso es tan interesante, ¿no?, la iniciativa esa que ha salido hoy publicada del Colegio de la Abogacía para que los usuarios, los ciudadanos que estén en una situación así inmediata, pues que puedan presentar un, ¿cómo se llama?, un recurso. Sí, de momento para que se paralice el asunto. Es que claro, muchos de estos procedimientos, como dice Pablo, van tan rápido que la gente ni se defiende, porque ¿para qué voy a pedir? Que ahora ya se está pidiendo, porque todos ellos estarían bajo la cubierta del derecho de justicia gratuita y lo van a hacer así, ¿no?, supongo. Pero es así, o sea, tenemos que defender a esta gente y los abogados se han adelantado y lo han hecho muy bien, ¿no? Nos dará más trabajo, pero está claro que ahora lo que nos importa es solucionar estos temas. En todo el tema de las reivindicaciones de jueces y fiscales se lanzó también una idea el 30 de junio, y es que ya estaba bien de que la mayor parte de nuestro trabajo se nos lleven las entidades financieras. Y alguien dije, oye, vamos a resolver primero con carácter preferente otras demandas que incluso han podido entrar en el juzgado más tarde, pero que afecta a los derechos de los ciudadanos, a los consumidores, y dejemos para último término pues lo de las entidades financieras que están bien protegidas, ¿no? Se lanzó la idea, no se cogió todavía el guante porque parece un poco fuerte, ¿no? Pero lo que está claro el 40%, es que ¿no? Creo que leí. Del trabajo, exactamente. Y por eso que no hemos tocado el tema de las tasas, pero tasas para esas empresas, por supuesto, joder, ya que emplean el sistema de la Administración de Justicia, por lo menos que lo abonen y que lo paguen. Eso está claro. Muy bien, queridos telespectadores, estamos llegando ya al final del programa, y antes de acabar este programa, pues yo querría que, como siempre, dediquemos, esta vez vamos a hacer más de un minuto y medio cada uno de nosotros, a lanzar un mensaje a la sociedad zaragozana que nos está viendo, sobre todo pues a aquellas personas fundamentalmente que están sufriendo las consecuencias de esta situación del desahucio, y bueno, pues explicarles un poquito o lanzarles no sé, es decir, el ánimo de esperanza. Por mi parte al menos sí que lo tienen, mi apoyo, es decir, a todas estas personas, pero querría que vosotros directamente pues trasladáis eso y alguna otra idea más que queráis decir. Empezamos contigo, Cristina. Pues yo, en fin, creo que lo que no tiene que cundir es la indefensión. Creo que en estos momentos ya hay mucha gente que está remando en la misma dirección y que es la dirección correcta, y de profundizar en la democracia, que también incluye el reparto económico, los modos de reparto económico y los controles sobre estos asuntos, y sobre todo que las personas que estén en estos momentos y, en fin, pues en la punta de lanza, ¿no?, digamos, de ser agobiadas por un procedimiento de este tipo, que hagan uso inmediato de los recursos que la abogacía está poniendo a su disposición de manera, en fin, en este caso cabe decirlo así, además altruista y muy de agradecer, para paralizar estos procedimientos, precisamente por lo que acaba de decir el juez Dolado, porque luego no serán retroactivos. Por lo tanto, cuantos más se paren ahora, más desastres personales se podrán evitar. Entonces, que hagan uso de esos recursos, y que desde luego que en fin, que hay que unirse a cualquier iniciativa profesional o civil, de la sociedad civil, capaz de remar en la dirección de una sociedad más justa, ¿no?, y sobre todo en una situación tan agobiante como la que vivimos ahora. Evidentemente. Muchas gracias, Cristina. José Montoya. Sí, un poco mis reflexiones, quizás desde el punto de vista de técnico en finanzas, es que la gente sea prudente a la hora de contratar estos productos, que la gente se informe y que la gente pida condiciones al banco. No es tan raro que una persona pueda pedir, oye, yo no quiero un sistema de amortización de mi hipoteca francés, quiero un sistema americano, quiero un sistema alemán. Tienen que negociar las condiciones con las entidades financieras, tienen que hablarlas. Si las entidades financieras no les dan opción, pues en nuestro país ya hay entidades financieras extranjeras, quizás en ocasiones más flexibles, que vayan, que pregunten, que se informen, y sobre todo un principio de muchísima prudencia. Muchísima prudencia, y si es necesario que en determinadas situaciones complejas se asesoren, porque están firmando el contrato de su vida. Es que esto es casarse con un bien y con el banco prácticamente. Es decir, mucho más fácil divorciarse. Es mucho más fácil divorciarse de tu marido o de tu mujer que divorciarte para toda la vida del tema del banco. Pablo. Pues respecto a aquellas personas que se encuentren en esta situación actualmente, evidentemente, lo ha dicho Cristina, rápidamente paralizar los procedimientos a resultas de ver cómo evolucionan las medidas que salen, y sobre todo si existe alguna garantía posterior con esa sentencia que el juzgado de lo mercantil.
Pero los que vayan a contratar nuevas hipotecas, evidentemente, aparte de los criterios económicos que piden y que pueden valorar, que valoren también los criterios jurídicos, que valoren y que pidan asesoramiento, porque no es lo importante realmente, o no creo yo que sea lo importante, si la madre está avalando al hijo. Lo complicado o lo difícil o lo importante es que cuando uno firma sepa lo que esté firmando. Posiblemente esa señora que yo he aludido, que comparece en tu despacho profesional, cuando tú le explicas pues porque tiene que ayudar a su hijo, lo va a firmar exactamente o va a llegar en alguna condición económica a firmar, pero que sepa en todo momento lo que está firmando para que luego no se encuentre en estas situaciones, que se asesoren y que, pues eso, que dediquen tiempo. Y que también tengamos en cuenta una cosa, que ya antes de todo esto había hipotecas, había procedimientos hipotecarios, y las cosas pues han tenido su cierta fluidez y no se han generado todo esto, evidentemente también por las circunstancias personales de cada uno de nosotros al contratar estas hipotecas, que también debemos de valorar. Pues yo quiero hacer una llamada también de ayuda a la ciudadanía, porque todos lo estamos pasando mal, pero los tiempos pueden ser mucho peores a los que hemos pasado. Y me estoy refiriendo a que sin una justicia y unos jueces independientes, que somos el último recurso para los derechos fundamentales de los ciudadanos, si ha fallado el Ejecutivo y ha fallado el Legislativo, seguimos siendo esenciales. Y nosotros, jueces, fiscales y abogados, estamos muy preocupados con futuras y próximas reformas que la única finalidad que tienen es claramente descabezar la independencia del Poder Judicial. Y esto que digo es muy fuerte, pero nosotros pedimos la defensa de la ciudadanía. No estamos reclamando para nosotros nada, ni de dinero, ni de estatus, ni de permisos, ni de nada. Lo que nos estamos jugando es que el Poder Ejecutivo, vía Poder Legislativo en función de las mayorías, claramente también copen lo que es las direcciones de los jueces. Consejo General del Poder Judicial, ya digo, la última garantía es potenciar que los jueces como yo sigamos siendo independientes y tengamos a alguien que nos apoye de posibles miedos o temores de otros poderes. Eso es básico. Si la ciudadanía pierde la confianza en los jueces, entonces ya hemos perdido la confianza al final en todo. Y yo creo que este movimiento, que por circunstancias también coyunturales se ha producido, es un margen de esperanza de entender que al menos hay jueces independientes que velan por la ciudadanía y que apuestan por salir de este atolladero. No quiero plantearme un año 2013 en el que todas nuestras condiciones sean mucho peores que las que hemos vivido en el régimen de la transición y de la posterior democracia, ¿de acuerdo? Y ese miedo y ese riesgo existe. Muchas gracias, señor juez decano de Zaragoza, don Ángel Dolado, y presidente del Foro Judicial Independiente. Bueno, para concluir, sencillamente agradeceros a todos vuestra presencia, agradecer al público que nos está escuchando y nos está viendo en la televisión, que sepa el público también que este programa estará colgado en YouTube, para quien no haya podido verlo o para quien quiera volver a verlo, pues en el canal Criterio Liberal. Simplemente comentar que, bueno, pues yo evidentemente estoy con todos vosotros en todo lo que habéis comentado. Y además yo pondría algo más. Yo diría que, bueno, pues estoy también en contra, sobre todo de los monopolios, de los oligopolios de poder, tanto político como bancario. Y mientras en España exista este monopolio del poder bancario y político, yo creo que las cosas están muy mal. Y que hay que cambiarlo sí o sí, porque si no, pues esto nos lleva, pues naturalmente, a una involución democrática que nadie, estoy seguro que nadie de nosotros querrá tenerla. Muy buenas noches, queridos telespectadores, Canal 44. Este es su programa La Vía de la Libertad. Todos los miércoles estará aquí precisamente para tratar un tema importante que a todos nos afecte. Hasta el próximo miércoles. Buenas noches.